Reciban un cordial saludo, chicos. Esta clase corresponde a la clase virtual número 4. En caso de alguna consulta, me la pueden hacer llegar por medio de WhatsApp. Vamos a terminar de hacer los ejercicios que estuvimos realizando durante la sesión presencial. Buenas, chicos, vamos a empezar esta clase. Vamos a resolver el ejercicio número 16 de la tarea. Y el enunciado dice así: cierta bacteria, a la hora de ser introducida en un estanque, engendra a otra bacteria. Y así cada hora, mientras está viva. Cada bacteria, a la hora de ser engendrada, comienza el mismo ciclo de reproducción de la bacteria madre. De esta manera, si ninguna bacteria ha muerto, ¿cuántas bacterias habrá a las 13 horas de haberse introducido la primer bacteria al estanque? Ok. Primero veamos los ítems, acá las respuestas que nos dan. 2 a la 13, 2 a la 13 más 1, nos dan 1 más 2 más 4 más 8, más 2 a la 13, 2 por 13, 2 por 13 más 1. Ok, vamos a empezar a hacer el análisis. Para ello hice un esquema con dibujitos y vamos a ponerle atención también a la lectura del ítem. Vean que nos dice cierta bacteria a la hora de ser introducida en un estanque. Una bacteria la introduce en un estanque. Ella va a engendrar a otra bacteria. Mientras esto va a ocurrir cada hora mientras la bacteria esté viva. Y esa bacteria nueva que ingresa va a hacer lo mismo, va a engendrar otra. Entonces vamos a ver en la siguiente filmina cómo es que esta bacteria va engendrando otras, se convierte en mamá de otras bacterias y qué va pasando cada hora con ellas. Ok, lo primero que tenemos que hacer en esta 16 es establecer el número de bacterias en cuanto al tiempo de reproducción. Por ejemplo, a las 0 horas lo que tenemos es la madre. A la hora tendríamos la madre y una hija. A las 2 horas tendríamos una hija, la madre, y 2 hijas de la hija que teníamos anteriormente en la hora 1. Y así iríamos sucesivamente. Por ejemplo, a la hora 3 tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijas. ¿Por qué 8? Porque en la hora 2 la hija tuvo 2, la madre tuvo 2, la otra hija tiene 2, la otra hija tiene otras 2, entonces tendríamos 8 hijas. Hijas me refiero a bacterias en este caso. A las 4 horas, si nos fijamos, tendríamos el doble. Si nos fijamos, va reproduciéndose de 2 en 2. Ese es el patrón que tenemos que observar ahí. Es decir, ellas se reproducen de 2 en 2. Por eso tenemos lo siguiente. A las 0 horas, como se reproducen de 2 en 2, vamos a poner 2 a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque solo tenemos una en la hora 0. En la hora 1 tendríamos 2 a la 1, que sería 2. A las 2 horas tendríamos 2 a la 2, que serían 4. Si nos fijamos, va de 2 en 2. 3 a la 3, perdón, 3 a la 3 de la hora tenemos 2 a la 3, que sería 8. A la cuarta hora tendríamos 2 a la 4, que sería 16. Y así podríamos seguir el patrón y ver cómo se comporta. Por ejemplo, en la hora 0, 2 elevado a la 0. En la hora 1, 2 elevado a la 1 y así sucesivamente. Entonces, a la hora 13, ¿verdad? Porque el inciso nos habla de la hora 13. Tendríamos 2 a la 13, que sería el número de horas después de haber introducido la primer bacteria. Ok, chicos, en este ejercicio 17 dice así: escuchar música instrumental reduce el estrés y mejora el funcionamiento de algunas habilidades como el razonamiento matemático, la capacidad para comprender textos narrativos y la habilidad de concentrarse por largos periodos. Inclusive ayuda a combatir ciertas enfermedades mentales. Sin embargo, no se ha descubierto un efecto de la música sobre la inteligencia en general. Ok, fijémonos que este es un texto corto, par de oraciones, y veamos a ver qué es lo que nos piden acá. Dice, de acuerdo con el texto anterior, se puede concluir con certeza que no es cierto que
Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando nos piden que no es cierto. Según el texto, no es cierto. Entonces, vamos a leer qué opciones nos dan y ver qué evidencia hay que yo pueda sostener que esas oraciones sean o no ciertas. Entonces, por ejemplo, en la A me dicen, la música tenga efectos curativos. Ok. Podremos concluir con certeza, según la lectura, que no es cierto que la música tenga efectos curativos. Ok, entonces, primero nos vamos a ir a la lectura y vamos a recapitular. Entonces, vamos a ir haciendo como un esquema mental sobre la lectura. Vean que el texto trata sobre escuchar música instrumental. Ese es el tema del texto. ¿Qué nos dicen de escuchar música instrumental? ¿Qué podríamos decir? Bueno, podemos decir ahí, según la lectura, con certeza, que reduce el estrés, que mejora el funcionamiento de algunas habilidades. ¿Cómo cuáles habilidades? Entonces, la música mejora las habilidades matemáticas, comprender textos, concentrarse y combate enfermedades. Vean que tenemos luego un conector que dice sin embargo. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de conectores, tenemos algo positivo y va a ser seguido por algo que niega. Entonces a eso tenemos que ponerle atención. Ok, veamos este ejercicio. Veamos acá lo que está subrayado. Por ejemplo, escuchar la música instrumental. Este es el sustantivo, esta es la idea central. ¿Qué es lo que pasa cuando se escucha música instrumental? Ok, primero nos dice que se reduce el estrés, nos dice que se mejora el funcionamiento de algunas habilidades. ¿Y cuáles nos menciona? Razonamiento matemático, capacidad para comprender textos y habilidad para concentrarse. Luego dice inclusive, o sea, también nos ayuda a combatir ciertas enfermedades mentales. Sin embargo, siempre que viene un sin embargo, tenemos que esperar una idea que contradiga lo anterior o que no esté en la misma línea. No se ha descubierto un efecto de la música sobre la inteligencia en general. Entonces, por ejemplo, vamos de una en una. La A. Podemos concluir con certeza que no es cierto que la música tenga efectos curativos. Si nos fijamos ahí en la línea anaranjada, sí ayuda a combatir ciertas enfermedades mentales. Entonces la A, por eso no sería correcta. Luego la B nos dice, el estrés puede afectar las habilidades mentales. Si existe una relación en el texto con reducir el estrés y mejorar algunas habilidades, entonces esa tenemos que desecharla. Luego, las habilidades mentales y que la inteligencia sean lo mismo. Vamos a seguir leyendo a ver si existe alguna evidencia. La D dice, la ciencia se interese por el efecto de la inteligencia sobre las habilidades. Ven que la lectura nos dice, sin embargo, no se ha descubierto un efecto sobre la música en la inteligencia. Eso quiere decir que la ciencia ya lo ha estado estudiando, por lo tanto se contradice que no le interese. El razonamiento matemático tenga efectos en la orientación del espacio y el tiempo. Habla del razonamiento, pero no nos da más evidencia, lo que nos deja la C. Las habilidades mentales y la inteligencia sean lo mismo. Si nos fijamos, en la primera parte del texto nos habla sobre habilidades y luego la separa con el sin embargo del efecto de la música sobre la inteligencia, lo que quiere decir que la separan, por tanto no es lo mismo. Entonces la respuesta correcta sería la C. Ok, chicos, acá tenemos un ejercicio que tiene que ver con secuencias de números y nos pone la siguiente: n1 igual a 1, n2 igual a 1 también, n3 igual 2, n4 igual 2, n5 igual 3, n6 igual 3 y nos ponen puntos suspensivos. Aquí la n es una posición numérica, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que el número que está en la posición 1 equivale a un valor 1. Y luego si nos dicen que si se continúa la secuencia, la n109 ¿a qué número equivale? Ok, vamos a ver a qué número equivale. Nos dan varias opciones: 54, 55, 56, 108 y 109.
Ok, chicos, acá lo primero es colocarlos hacia abajo. Vean que yo hice los números hasta el 10, hasta el N10. ¿Por qué lo hice así? Porque me preguntan por la posición 109, la que termina en 9. Entonces yo necesito ver cómo se haría en el caso de una posición terminada de un número en 9. Por ejemplo, acá N9 termina en 5. Entonces, eso me daría el último número. Ya yo sé que termina en 5. Ya con solo eso, en este caso, podría sacar la respuesta, que la única terminada en 5 es 55. Pero para probarlo, yo agarro el 109, lo divido entre 2 y me da que es 54.5. Ese 54 me da el primer dígito. Yo estoy dividiendo a la mitad para calcular la posición. El primer dígito es el 5 y el 109 me da el segundo dígito. Entonces ahí me da que la opción correcta es la opción B. Recapitulemos. Coloco todos los números. Vean que llega hasta el N6. Para poder ver el resto del patrón, yo lo continúo hasta 10 porque me piden el 109, la posición 9. Veo que termina en 5, entonces agarro el 109 para calcular la mitad, lo divido en 2 y veo que es 54.5. Entonces sé que eso me va a dar el primer dígito, que es el 5, y el otro 5 me lo da la posición 9. Ok, chicos, acá tenemos uno de razonamiento verbal. Aquí este texto es un poquito extenso, por lo que tenemos que irlo marcando. Voy a leerlo y en la siguiente filmina les muestro cómo se va desglosando las cosas para poderlas sacar sin cometer errores. El texto dice, cierto académico costarricense tiende a descalificar la obra de diversos autores, en particular la de Ricardo Salazar, la de Carmen Vargas y la de Esteban Palmer. A Salazar lo etiqueta como historiador tradicional, pese a la ruptura que supusieron sus trabajos sobre historia electoral de Costa Rica. A Vargas la cuestiona mediante la estrategia de generalizar sus conclusiones a toda la sociedad, a pesar de que Vargas la circunscribe a la vida política. Circunscribe, eso es una palabrita clave. Y a Palmer lo responsabiliza por inspirar interpretaciones de sus subalternos como robots, un planteamiento que no tiene la menor base en la evidencia disponible. De acuerdo con el texto anterior, A. La obra de Palmer supuso una ruptura por su tradicionalismo en la historia electoral. B. Las obras de los tres historiadores se relacionan con la política, la sociedad y la cultura. C. El académico costarricense desmiente las afirmaciones de los historiadores. Y D. No existe ninguna evidencia que respalde las interpretaciones de Salazar. Y por último, E. Los planteamientos de Vargas se refieren únicamente a la política. En la siguiente filmina les voy a explicar cómo desglosarlo. Ok, chicos, en este ejercicio tenemos mucha información. Entonces tenemos que aprender a distinguirla de manera rápida y que no se nos mezclen las cosas que dicen en las respuestas. Porque, por ejemplo, vean acá nos dicen, cierto académico costarricense, este sería el sujeto. ¿Qué es lo que este académico hace? Dice que tiende a desmentir. ¿Qué es eso de tiende a desmentir o descalificar? Es una tendencia. El hombre tiende como a querer decir que los otros mienten. ¿Quiénes son esos otros? Diversos historiadores, varios historiadores. Entonces nos dice, en particular, él habla de tres, Salazar, Vargas y Palmer. De este señor Salazar dice que es tradicional y vean que luego dice, pese a la ruptura que supusieron sus trabajos sobre historia electoral. Nos vean que dice que este académico desmiente, pese a que hay evidencia en contrario. Entonces, de este señor Salazar dicen que es tradicional, pero no es cierto, que el mismo texto dice que no. De Vargas dice, generaliza las conclusiones a toda la sociedad. Y es mentira porque dicen que Vargas la circunscribe a la vida política. Esta palabra circunscribir es una palabra clave. Significa delimitar. Entonces los trabajos de esa señora Vargas se delimitan a hablar de la vida política. Este señor Palmer dice que él inspira interpretaciones de grupos subalternos como si fueran robots y que este planteamiento no tiene ninguna base disponible. Entonces, vean que yo acá segmenté la información, puse Vargas, Salazar y Palmer y con los mismos colores fui demarcando las cosas que dice sobre él. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con la información. Vean, por ejemplo, en la A. La obra de Palmer supuso una ruptura por su tradicionalismo en la historia electoral.
Sí habla del tradicionalismo, pero, y sí habla que tiene que ver con historia electoral, pero vean que no es Salazar. Aquí en este caso, en el A dice Palmer, no ponen a Salazar. Entonces recordemos acá que Salazar no era tradicionalista y también que el ítem no habla de Salazar, sino de Palmer. Entonces desechamos la 1. Pero vean cómo tiene cierta información que podría llevarnos a un error, ¿verdad? En la B, las obras de los tres historiadores se relacionan con política, sociedad y cultura. Ok, Salazar habla de historia, Vargas habla de política y Palmer de sociedad, pero la de los tres en sí, juntos, todos no hablan de lo mismo, no hablan de las tres cosas. La C. El académico costarricense desmiente, que es lo mismo que descalifica, las afirmaciones de los historiadores. Si uno ve esa, dice, ay, esta es la correcta, pero vean que dice los historiadores. Los sería todos los historiadores de la humanidad y él solo desmiente a varios, a diversos historiadores. La D. No existe ninguna evidencia que respalde las interpretaciones de Salazar. Correcto, no existe evidencia, pero no lo de Salazar, sino lo de Palmer. Entonces vean que aquí el texto tiende a mezclar los autores para que uno se enrede. Y la E, los planteamientos de Vargas que se refieren únicamente a la política. Esa es la correcta, porque al decir circunscribir, delimitar, es un concepto relacionado con único, que es únicamente a qué, a la política. Y si nos fijamos, Vargas solo habla de política. Y recordemos aquí en donde decía, en el último renglón, que decía de que a Palmer lo responsabiliza perdón, lo responsabiliza por inspirar interpretaciones, es lo que no se tiene evidencia es sobre los postulados de Palmer, no lo de Salazar. Entonces tengamos un poquito de cuidado y tratemos de hacer este tipo de esquemas rápidos, de ir, ojalá con colores distintos, marcando si son varias personas, qué se dice de cada una, y ir de una por una en las opciones delimitando a qué se tratan, porque si nosotros empezamos a leer rápidamente y no marcamos nada, se nos va a hacer algún tipo de confusión porque vean que la información que viene en las respuestas es muy parecida a las cosas que menciona la lectura y eso podría hacernos caer en errores. Acá tenemos el ejercicio número 21 y dice, desde la antigüedad el ser humano ha utilizado plantas medicinales para tratar enfermedades. En la actualidad, sus principios activos son importantes en la mayoría de las industrias farmacéuticas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se extrae con certeza del texto anterior? Y tenemos las 5 respuestas. La A dice, las plantas medicinales han mejorado la salud de los humanos desde la antigüedad. La B nos dice, el ser humano ha combatido las enfermedades únicamente con plantas medicinales. La C, la cura de todas las enfermedades se han encontrado en las plantas medicinales. La D. Las plantas medicinales son compuestos utilizados en la farmacéutica actual. Y la E nos dice, las medicinas están hechas a base de plantas medicinales. En la siguiente filmina vamos a ver cómo podemos extraer cuál de las afirmaciones sale del texto anterior. En esta lectura tenemos varias palabras que tenemos que prestarle atención. Vean que nos dicen dos cosas clave, nos mencionan dos tiempos, la antigüedad y la actualidad. En la parte de la antigüedad nos dicen que el hombre usó plantas para tratar las enfermedades y que en la actualidad los principios activos de esas plantas se utilizan o son importantes en la mayoría de las industrias farmacéuticas. Ojo, varias cositas. Vean que nos piden que qué se extrae con certeza. Entonces, tenemos que sacar la información únicamente con lo que viene ahí. En la A nos dicen que las plantas han mejorado la salud de los humanos desde la antigüedad. Puede que sea cierto, sin embargo, el texto solo nos indica que las han utilizado, pero no nos han dicho cuál ha sido la mejora en la salud. En la B nos dicen que el hombre ha combatido enfermedades únicamente con ellas. Y vean que la lectura nos dice que son importantes
para tratar enfermedades, pero no nos dicen que únicamente fue con ellas y más bien nos dicen que los principios activos son importantes en la mayoría, pero no nos dice que en todas. Y sabemos que hay más métodos, entonces no podemos deducir por el texto que sea el único medio con el que han tratado enfermedades. La C dice, la cura de todas las enfermedades se ha encontrado en las plantas. Bueno, ya sabemos que no curan todas las enfermedades, han sido usadas, pero no curan todas. La D nos dice que tienen compuestos utilizados en la farmacéutica actual. Si nos fijamos en la segunda oración, nos dice que tiene principios activos, que esa palabra es sinónimo de un compuesto y sí menciona que son utilizadas en la farmacéutica actual. Esa es la respuesta correcta. ¿Y por qué vamos a descartar la última? Nos dice que las plantas están hechas a base, que las medicinas están hechas a base de plantas naturales. Muchas medicinas sí. Sin embargo, el texto nos dice claramente que la mayoría, pero no así todas. Entonces acá la respuesta correcta es la D. Tengamos cuidado con ese tipo de palabras que limitan las cantidades, como único, todo, las, los, unas. Y pongámosle atención a cuando nos parten los tiempos en pasado, presente y futuro. Ok, chicos, acá tenemos un ejercicio muy bonito de razonamiento lógico matemático. Y dice, en una galaxia existen los planetas P y Q. En el planeta P, cada día tiene 8 horas terrestres y cada mes tiene 15 días de P. Por otra parte, en el planeta Q, cada día tiene 20 horas terrestres, cada mes tiene 7 días de Q. Si la edad de un habitante determinado en P es 7 meses, entonces con certeza para ese habitante los meses cumplidos son A, en Q son más que en P, en B, en Q son uno menos que en P, C, los meses en Q sobrepasan en más de uno los meses en P, en D son iguales en Q y en P, y en E, los meses de Q son el doble que los meses de P. En la siguiente filmina les voy a explicar cómo podemos resolver este tipo de ejercicios. Sin embargo, antes de pasar a la filmina, quiero que veamos lo siguiente. Vean que en la primera oración donde dice en una galaxia existen, al final dice por otra parte, vean que nos hace de una vez para que hagamos la división de la información. Entonces pasemos a la siguiente para que ustedes vean cómo lo podemos resolver. Chicos, aquí en este ejercicio es muy importante clasificar la información según el tipo de información que me estén dando. Acá me mencionan horas, me mencionan días, me mencionan meses. Todo tiene que estar un poco ordenado porque si yo distorsiono la posición en que estoy poniendo la información, voy a obtener datos errados. Entonces vean que acá es muy importante sacar la información para el planeta P. Entonces, cada día de P tiene 8 horas terrestres. Cada mes de P tiene 15 días y necesitamos saber con respecto al mes Q cuánto será lo que tiene una persona que tiene 7 meses en ese planeta. En el otro planeta, un día tiene 20 horas de la Tierra y un mes tiene 7 días de Q. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver de quién yo tengo la información completa, días, meses, horas, etcétera, es en P, ¿verdad? Es con respecto a P que yo debo sacar cuántos meses equivale. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ok. Primero tengo que ver de quién yo tengo la información básica, completa. Yo sé que la información que me dan completa es de P y me la piden es del habitante de P. Entonces, si me dicen que ese habitante tiene 7 meses, necesito convertirlo a días, luego eso a horas, para poder buscar un equivalente con el planeta Q. Entonces, 7 meses por 15 días son 105 días. Luego lo convertimos a horas y recordemos que en el planeta P cada día tenía 8 horas terrestres, lo multiplico entonces por 8 y obtengo 840 horas. Ya convertí la edad de ese habitante a horas. Ahora, para poder tener una referencia, me voy a ir a ver los datos que tengo de Q. Tengo 20 horas, 7 días. Entonces, voy a agarrar los 840 horas que tengo, que equivale a la edad del habitante,
Lo voy a dividir entre las 20 horas para saber a cuántos días equivale. Entonces, 840 horas equivale a 42 días. 840 entre 20, 42 días. Ahora, ¿qué es el dato que me queda? Los 7 días del planeta Q. Entonces, días con días, meses con meses, horas con horas. 42 días lo voy a dividir entre los 7 días del planeta Q para saber a qué equivalen y me dice que equivale a 6 meses. Por ende, si este habitante tenía 7 meses cumplidos en P, en Q va a tener apenas 6 meses, por lo que los meses cumplidos en Q son uno menos que en P. Ejercicio número 23. Este es de comprensión de lectura y dice así. Una de las pirámides más hermosas del antiguo Egipto lleva por nombre la Gran Pirámide de Giza. Según lo que se conoce sobre la civilización egipcia, este era un lugar de refugio para el líder religioso y político, pues le garantizaba la eternidad. Este personaje solía ser enterrado con sus objetos personales para vivir cómodamente en su próxima vida. Según la información anterior, el faraón, al ser una figura de poder, ocupaba un sitio en la pirámide porque podría tener un futuro definido, perpetuar su memoria en ella, ser enterrado con las pertenencias familiares, estar ligado a la fortaleza económica de su país, ser el único inspirador de este tipo de arquitectura. En la siguiente filmina vamos a ver cuáles son las posibles respuestas y por qué. Ok, revisemos la información que tenemos. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos la pirámide que está en el antiguo Egipto. Esta pirámide garantizaba la eternidad. Todos los que se enterraban ahí se les garantizaba la eternidad. Es una de las pirámides más hermosas y era el refugio para el líder religioso y político y los enterraban con sus pertenencias. Ahí podemos ver qué tipo de pertenencias, como joyas, ¿verdad? El faraón tenía un lugar en la pirámide por. ¿Cuáles son nuestras palabras claves? Garantizar, eternidad, próxima vida. Entonces, ¿cuáles de las opciones se relacionan con esto, con garantizar eternidad y próxima vida? Lo que tenga que ver con el futuro. Entonces acá la A es la respuesta correcta. Tener definido su futuro. Este ejercicio número 24 corresponde a los ejercicios que se conocen con el nombre de criptoaritmética. ¿Qué es esto? De que cada letra corresponde a un dígito diferente. Entonces vamos a buscar una posible solución para este tipo de ejercicios y dice así. Considere una suma en la cual cada letra representa un dígito diferente. ¿Cuál será el valor de R? Nos dicen 1, 3, 6, 8 y 9. ¿Y cuál es la suma? Bueno, nos dicen MP más RT es igual a MMM. En la siguiente filmina vamos a revisar posibles soluciones para esto. Ok, chicos, acá la clave es que cada letra representa un dígito diferente. Si nos fijamos, vemos que la M aparece arriba y aparece 3 veces en el resultado. Entonces, tenemos que darle a la M un valor tal que, sumado con otro dígito,
lo que nos dé en la primera posición, en la posición de las centenas, sea un 1. Entonces, esto no hay fórmula matemática que uno diga voy a utilizar tal, pero puede uno utilizar el tanteo. Entonces, primero voy a asumir que m es 1. Entonces sustituyo el 1 por todas las m's que están ahí y me queda arriba la m1, 1 y 1 y 1 abajo. Ok. ¿Qué números sumados me dan 11? ¿Por qué 11? Porque si nos fijamos en la m de la posición de las unidades que está abajo, me da que es un 1. Y la m que yo tengo arriba, a la par de la p, también es un 1. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, tomé dos números, 6 y 5, me dan 11. Entonces, 6 y 5, 11. Llevo un dígito. Luego, tenía el 1 del valor de la m. Ahora sí, ya con esos dos números es muy fácil saber cuál es el dígito al que corresponde r. Porque si nos fijamos, al estar la m abajo y ser un 1, y al estar en la posición de centenas también como un 1, sé que tengo que sumar a 11. Entonces, si m vale 1 y ya había llevado 1 de la suma de 6 y 11, ¿qué número restado de 11, qué número sumándole 2 me da 11? Sería el 9. Entonces, si la m vale 1 y al sumar 6 más 5 da 11, llevo una, ya tengo 2. Como la m vale 1 y las dos primeras m son 11, si yo le resto a ese 11 2, me da que el valor de r es 9. Esto se hace por tanteo, no existe fórmula matemática que me indique cómo hacerlo, pero siempre lo ideal es iniciar o con el número más bajo o con el número más alto. Yo en lo personal inicio con el número más bajo porque es más fácil ir haciendo los tanteos. En este caso, escogí el 1 porque si nos fijamos la única manera de tener ese 11 ahí y ese 111 es que sea un 1. Si lo hacemos con otros números, va a quedarnos algún dígito distinto. Aquí tenemos otro de comprensión de lectura que dice: la ciencia ficción ha sido uno de los géneros más debatidos, pues para muchos su criterio sobre la realidad no está de acuerdo con el mundo en que vivimos, el cual otorga una enorme importancia a la ciencia y a la tecnología. Pero esto no implica necesariamente que cada ámbito de la vida se entienda como mecanizado. De esta manera, el concepto de ciencia ficción es problemático porque A. Habla de mundos irreales. B. Permite entender la realidad. C. Posee un criterio muy racional. D. Trata solo de espacios automatizados. Y E. Desvirtúa la perspectiva de la realidad. Recordemos siempre tener mucho cuidado en los ítems cuando tienen palabras como solo, los, únicamente, uno, una. Entonces, recordemos eso y continuamos haciendo la resolución en la siguiente filmina. Ok. Acá les marqué en rojo ciertos aspectos importantes. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer siempre es señalar qué es el sujeto de esa oración. ¿Cuál es la idea central? Entonces, ¿cuál será la idea central acá? Bueno, la ciencia ficción. ¿Qué nos dicen de la ciencia ficción? Que es un género debatido por su criterio sobre la realidad, que está en desacuerdo con el mundo en que vivimos. Vean que ahí voy sacando lo más importante. Y este mundo en que vivimos le da importancia a qué cosas, a la ciencia y a la tecnología. Pero siempre que viene un pero, viene alguna cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Mi recomendación es subrayarla. Pero no implica necesariamente que cada ámbito de la vida sea mecanizada. No implica. Entonces vamos a ir viendo de una en una porque nos dicen, ¿por qué este concepto genera problemas? Bueno, la A dice que habla de mundos irreales. En la lectura no menciona que eso sea el problema. ¿Ok? Vean que lo que nos dice es que el criterio sobre la realidad no está de acuerdo con el mundo en que vivimos. Que la ciencia ficción hable de mundos irreales no es el problema, sino el criterio que se opone.
La B permite entender la realidad. Su criterio se opone a la realidad. Entonces esa es incorrecta. Esa de una vez la vamos a tachar porque es lo contrario. Posee un criterio muy racional. Vamos igual que en la B, no es cierto, no es racional porque se opone a la realidad. La B y la C son muy similares. La D dice, trata solo de espacios automatizados. Y vean que la lectura dice, no implica necesariamente que cada ámbito de la vida se entienda como mecanizado. Aquí la palabra mecanizado y automatizado son sinónimos. Por eso es que las utilizan como trampa. Podríamos perfectamente pensar que esa es una de las respuestas, ¿verdad? Pero vean que ahí dice el solo. Y el solo contradice el no implica cada ámbito. Y la D, que es la respuesta correcta, dice desvirtúa la perspectiva de la realidad. ¿Y qué significa desvirtuar? Significa quitar la fuerza al hecho. Y acá el hecho de qué? De no estar de acuerdo. Y esto tiene la misma idea de desvirtuar. Entonces la ciencia ficción ha sido un género debatido porque su criterio sobre la realidad no es acorde al mundo en que vivimos. Entonces eso equivale a decir que desvirtúa la perspectiva de la realidad. Recordemos, chicos, siempre marcar las ideas más importantes. Recordemos tratar de ir haciendo este tipo de esquemas de manera mental, ir separando el tema principal o la idea central y ir desglosando cada una de las subideas que me presentan las lecturas, siempre marcando la información ahí mismo en el folleto. Recuerden que el folleto es de ustedes. Muchas gracias, chicos, por la atención al video y nos estaríamos viendo ya sea en una próxima clase, posiblemente la podemos hacer por Teams o otro videito asincrónico. Saludos.